Muy buenos días, chicos. Estamos dejando la hermosa ciudad de Trinidad para continuar nuestro viaje hacia las provincias, más hacia el sur. Nos dirigimos hacia el corazón de Cuba y sus cubanos. Exacto. Queremos empaparnos bien de esa gente del interior, de sus culturas, de su forma de vida, conocerlo realmente. Seguimos esta increíble experiencia por este hermoso país, con muchas necesidades, con muchas urgencias, pero en definitiva, un hermoso país. Ahí vamos. Posiblemente el próximo destino, Sancti Spíritu. Sabroso. Pequeño pueblito del interior de Cuba. A 2 horas más o menos, también. Más o menos. 2 horas de trayecto desde Trinidad. Aprieta mucho el calor, ¿eh? Oh, bravo. Bravo, bravo. Demasiado. Calor tropical. Gracias, chicos, gracias. Este es el punto donde debemos tomar el transporte hacia Sancti Spíritus. Sancti Spíritu. Oye, buena forma de arrancar el viaje, ¿eh? ¿Preparada para ir a Sancti Spíritu? Preparada. Esta es la carretera sur. Sancti Spíritu, 65 kilómetros. Ah, no es tanto. Tiene que ser un viaje bastante rápido. Trinidad de Cuba, ciudad de encuentros. Me alegro, de haber parado en Trinidad, en nuestra ruta. Gracias, señor. Gracias. Ahora hay que pagar. ¿Ustedes van a Manao? No, nos quedamos antes. Antes. Ahí vamos, Santo Espíritu. Vamos a pasar de pelo. ¡Wow! ¡Vean qué paisaje, chicos! Esto es como cuando fuimos encima del bus en Colombia. Esta es la chiva cubana. La chiva cubana. Aquí el paisaje es brutal. El Valle de los Ingenios. Ahí. El Valle de los Ingenios. Están haciendo quemas. Me encanta que nos movamos así, ¿eh? Adiós, señor. Buen viaje. En la Cuba, si ve la Torre Manaca. Torre Manaca. Gracias. Adiós, señor. Adiós, señora. Esta carretera tiene unos paisajes increíbles. Y sube otra señora. ¡No le para! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Señora! ¡Señora! Ha tenido piedad el camionero. María, apúrate, María. Adelante. Ah, va adelante. Va más cómodo que nosotros. Agárrate. ¡Qué belleza esta ruta! Así es como viajan los locales, de pueblo en pueblo. ¿Recuerdan al samba en los parques? Esto es como un samba. Solo falta la música. ¡Qué paisaje, Andy! ¡Brutal! Amo este tipo de transporte. Único. La mejor experiencia. Y el viento que te golpea en la cara. Ya se ve la torre. Aquí se baja, señor. Manaca. Manaquero. Pero, ¿le ayudo? ¿Va bien? A ver qué. Gracias. Que vaya bien, señor. Mucha suerte. Adiós. Es manaquero. Manaquero. Y la torre Manaca. Mira la torre, Andy. Es bonita, ¿eh? Bonita. El campo de Cuba.
muchas plantaciones, muchas quintas. Se ve ganado por la ruta también. ¡Wow! ¡Qué ruta! ¡Guau! Se ven todas las plantaciones, ¡Qué ruta! ¡Qué ruta! ¡Wow! Mira, por ahí pasan las vías del tren también. Es verdad, por ahí pasa el tren. Vamos pasando pequeñas poblaciones. Aquí se va este chico. Que vaya bien. Buen día. ¿Te ayudo? ¿Puedes? ¿Cuál es esta población? Está muy ágil. Crucero. Crucero. Vamos. Adiós. Adiós. Que vaya bien. Hemos quedado con el camión para nosotros solo, Andy. Oye, me encanta, menudos, unas plantaciones, de bananas, de mango, guayas vistas. Eso si lo subes aquí, Tenemos las mejores vistas. tenemos el pase aquí. Río Gamaba. Mira, 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 por aquí, mira. Esto es como ir surfeando arriba del camión. Por los campos cubanos. Qué hermosura de paisaje. Brutal. Andy no puede ocultar sus emociones de estar viajando en el épico camión taxi cubano. Miren qué cara de felicidad. Vale. Dame. Toma. Vale. Perfecto. Estamos en Banao, no en Manao. Vamos a ver. Parecía Manao, como Brasil. Sí. Pero es Banao. Banao, Banao. Un pequeño pueblito que está rodeado de montañas con muchísima vegetación. Eso te iba a decir, mira en qué sitio está ubicado, Todo verde, verde. Aquí tiene que llover también. Está muy verde aquí, sí. No, porque está muy, muy verde. Para ahí, para tomar algo. Algo fresquito. Mucho calor. En Banao. Estamos a 17 kilómetros de Sancti Spiritu. Ven a ver cómo está el comunismo, güero, está duro. Ven a ver cómo está el comunismo, está que pela. Comunismo hasta que pega, ¿no? ¡Ey! ¡Que pela, amigo! ¡Que pela, que pela! No tienen sentido. ¡Ey! ¿No from? No, Uruguay y España. España. Sí, sí. Está. ¿Usted? Cubano. Bueno, aquí, Banao. Banao. ¿De Banao? No. ¿Qué tienes bien frío así para tomar? Hielo, no hay hielo. Debe haber poco, fíjate. Ya le la congeladora con él aquí. ¿Qué más hay frío y aquí no hay agua? Mira para acá, amigo, la corriente no da tiempo a enfriar. No da tiempo, claro, lo Un sabemos. hielo en cosas escondidas, lo que es. Sabemos. Aquí también se va mucho la corriente acá. Aquí también. Mucho. Cada 4 horas. Cada 4 horas se va. Cada 6 también. Cada Todo es 6. leña. Todo para Cuba, nada. No, te la ponen 4 y te la quitan 10. No han apretado, no están a ahorcar. Es como la gata Flora, cuando te la ponen ríes y cuando te la sacan llora. Exactamente, Ahí más o menos la dicho. gata lo viste. Pero mira para acá, aquí hay una diferencia, aquí está llorando todo el tiempo. ¿Tienes agua? Agua bien fría. ¿Quieres agua o quieres algo de refrescos? ¿Un refresco de ese Coca-Cola o de mango? A mí yo una cerveza. ¿Tienes cristal? Un agua, una Cristal. Sí, Cerveza. buena la gata. Exacto. agua, una sola. Yo cristal, por favor. Muchas gracias, señora. Salud. Madre, le matamos un gallo la vida que tenía una guapería. ¿El gallo tuyo? Tenía guapería y el moño mío se la arrimó por un lado y hizo jaja y se le acabó la pelea y se le fue el gallo adelante. Con 11:30 de regalo que le echó. Gaucho cubano.
11:30 regalé. Sábado pasado regalé 11:30 regalé. 11:30, mi gato. Es un lindo pueblo, ¿eh? Con 8 peleas de el mío 2 veces peleas nada más. Pueblo rural, ¿no? Acá, rural. Pueblo rural. De campo, de mucha cultivo. ¿Cultivo de tabaco hay por aquí? No. Aquí no. Cebolla y ajo. Cebolla y ajo. Y mucho tomate. Y tomate, ok. Y mucho tomate. ¿Dónde está? Callo fino también. Sí. Que yo cuido eso. ¿Dónde hay así un campo de cultivo de tabaco por aquí? Cabaiguán. 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 Ahí se puede ver la No, porque no me embarazo. se puede ver ahí, ir a ver plantación de tabaco. Ahí Sí, en Cabaiguán. Cabaiguán, sí. Cabaiguán. Vamos a pasar por Cabaiguán. Cabaiguán, Tahuasco, esa zona para ahí. Cabaiguán es más cerca. Siempre va a saber más o menos. Si van para La Habana. No, vamos para abajo. Hacia abajo, hacia el sur, seguimos. Sin prisa y con dinero, si no la asaltan, todo está bien. Pero es muy seguro Cuba acá. Más o menos, más o menos. Desconfiado siempre. Sí. Desconfiado siempre. No te confías en nadie, primero, no confías en nadie. Sí, los cubanos nos dedicamos a atracar también. Ya no es Colombia. No, que está muy malo ahora. Pero hemos estado en muchos apagones y cuando son los apagones cuando la gente se dedica a robar. Pero No es tan bravo como otro lado, pero No es tan bravo, sí, pero para arriba sí. estamos empezando. Mira para acá, para allá sí, Ahora que para estamos Camagüey, esa empezando, zona para allá sí. Camagüey es Para allá sí. sí, para allá sí. estamos empezando a aprender ahora, ¿ves? Estamos empezando a atracar, nosotros no sabíamos. Yo no sé, a lo mejor. Estamos empezando, no. A lo mejor soy muy confiado, pero lo veo muy seguro el país, lo veo. No confíes en nadie, no confíes en nadie, por ahí para arriba en nadie, no confíes en nadie. Eso nos ha puesto muy malo, ya estamos aprendiendo. Están aprendiendo. A atracarla ahora, Porque no ¿ves? saben Estamos atracar. principiantes. Son malandros de para allá, desde que nacen viven de eso. Nosotros estamos aprendiendo. Ustedes están Ahora, aprendiendo. ahora. Pero aquí la vida es mejor que en La Habana, que en la capital. Que ciertas veces. ¿Mejor? Antiguamente no, antiguamente La Habana era mejor, ahora ya la gente está muriendo de hambre. Aquí no estamos muriendo de hambre en todos lados. El hambre está pareja. Pero aquí la vida rural es más, es mejor que la. Claro, es más ligera. Claro. Más ligera. Es menos habitante, ¿ves? Nos van a matar los apagones. Aquí a que se Ah, sí, dedica lo la malo es la gente. corriente que la están quitando muy seguido. Bueno, ¿cómo se acostumbran a los apagones? ¿Te están hartados de eso no? No, En el No. hotel no se va. Sí, se va, pero tienen generadores algunos. A ver, en la casa no hay generadores. Claro. Penca y No. churri. En la casa está la ventana. Nosotros no vivimos lo que viven ustedes, pero bueno. ¡ay, fresco con una y agua! Es difícil, es difícil, es difícil. ¡Hostia! Y está guapo, ¿eh? Pero bueno, por lo menos se lo toman con humor. No, ¿Cómo coño, te vas a hacer? viene para acá, el único que Pero ven acá, pero ¿qué remedio te queda? Bueno, de la desgracia se ríe el. ¿Qué remedio te queda? Yo hoy no he almorzado y estoy almorzando. Si, mira para acá, si no te gusta, ¿qué vas a hacer? Claro. No tienes a quien decirle esto, oye, a quien, oye, que mira qué pasa esto, qué pasa aquello. ¿A quién se lo va a ¿Y decir? hay esperanza en el futuro? O al contrario, lo que cae es mal por hablar. No, la esperanza es gris. Mira para acá, cae mal por hablar. ¿Usted ha visto la esperanza gris? Gris. Esta es la de nosotros, gris. La esperanza. No, en serio, hay esperanza en el futuro. Que esto- Gris, No, no, no gris, la queremos esperanza adelante. gris. No. Nosotros en vez de ir para adelante, lo que vamos para atrás. Igual que Andrés. Completo. No, la esperanza gris, que creo que no es muy buena. De la Guajira, de la Guajira. No, eso es canadiense. Ah, Canadá. Se los mandan del Canadá. Sí, sí. Regalados por aquí, a otros los cobran aquí 40 veces lo que vale. Dile que no. Qué personaje, ¿eh? Aquí la gente que vive todo de los cultivos y todo De eso. los cultivos, de los cultivos. Agricultura, ¿no? Sí, agricultura. Sí, aquí no ve Claro. embarada agrícola. No nos da, pero guapeamos. La pelean, día a día. Sí, eso es diario. La peleamos. que Yo trabajar. peleo gallo que es diferente. Yo la peleo y me la rifo allá en los palenques. Claro. Más duro que esta gente. Tú te la juegas ahí con los gallos, te la juegas. Sí. Claro. En España entonces es prohibido también, yo no sabía nada, tengo que buscar en internet. En España es prohibido la pelea también. Es prohibida. Sí, es prohibido. Sí, pero hay Ya no vallas en España particulares. nada. Sí, hay clandestinos hay. Sí, lo hacen. Pero deben ser multados grandes porque no es como aquí que te cogen y no pasa nada. Allá debe ser más. Ahí te pasan la mano porque si no te Aquí hay por el Estado, hay vallas por el Estado. Legal. Ah, hay legales también. Aquí. Ah, ok. Hay muchas apuestas, ¿no? En eso. No dejan, pero se juega normal. Sí, se juega. Esto es un paripé. se juega mucho. Pero hay legal por el Estado, ¿ves? En la Manigua hay más. Ustedes no pueden hacer protestas porque se va a salir, ¿no? No, La vaya. neta, si hacen una protesta aquí te meten 100 años preso. 100 años presos. Sí. En los países privados van Sí, no, a yo creo que un me día y va y protesta lo que haya. No, aquí no lo puedes hacer. Allá afuera sí.
Allá afuera tú te cagas en tron y no pasa nada. Aquí no te puedes cagar como el mundo. El día canal, si es escondido no pasa nada. Te meten 300 años, te meten. Claro. Si te quejas, te meten preso. A viaje. Te vas hablando de lo que tiene que hablar. Va para allá, completo. Nada, pero estamos vivos y guapeando. Una cosa buena. Yo estoy bebiendo y aquí contento. Ya los machos míos almorzaron hoy, mañana no sabemos, pero hoy sí. No queda de otra. Soy cubano. Cubano que cargar con mucha agua. ¿Cómo va a entrar? A ver, pero ¿cuánta gente está aquí? Me quiero agua. Quiero dame agua. Coge mami. Santo Espíritu. Vamos a buscar algún lugar aquí para quedarnos. Es un hotel antiguo. Un hermoso hotel antiguo. Hotel colonial. Tiene terraza, tiene bares. Está muy bien. Me encantan los suelos, que tienen. Es increíblemente animado el pueblo, nunca lo esperábamos así. Hay una fiesta bárbara. Nos hemos dado una muy buena ducha, el agua corre súper bien. Hemos obtenido esta habitación en el hotel que está frente a la plaza por $17 la noche. Está fantástica la habitación. Muy es bien la habitación. Súper amplia, es pero muy linda. Tiene una cama gigante, tiene los techos muy altos, lo que la hace súper fresca. También tiene aire acondicionado. Miren los suelos. Es precioso el suelo. No, es precioso. A mí es que los suelos me tienen enamorada, pero aquí en Trinidad son de esos suelos antiguos de colores muy chulos. También tenemos una ventana con vistas un poco de la ciudad. Se ve muy lindo, el pueblo está animado aparte. Está excelente, me ha encantado la habitación. Tiene lindos cuadros también. Sí. Miren este. ¿Será cerca esto acá? Se ve un río muy lindo acá o una cascada. No sé. Vaya a saber. Podemos investigar. Hay que explorarlo. Y bueno, ahora tenemos así la puerta abierta para que haya un poquito de corriente porque estamos sin luz. Se ve que no lo conectan hasta las 6 de la tarde para ahorrar un poquito de combustible. Sí, de combustible. Pero bueno, qué mejor que para irnos a tomar algo y a conocer el Santo Espíritu. Sí, bajemos a buscar algo para tomar, algo para comer y explorar un poquito el pueblito que se ve bastante interesante. Tiene corredores muy amplios y abiertos, corre bastante aire. Mira esta habitación. En esta habitación se hospedó en varias ocasiones el gran actor cubano René de la Cruz Solares. Será un actor cubano famoso. Yo no lo conocía. Balconcini. ¡Guau, mira! ¡Ah, bienvenidos a Santi Espíritu! ¡Wow! ¡Qué guay! La placita. Oye, qué placita. Sí. Está perfecta. Me gusta Santi Espíritu. Súper colorido, ¿eh? Miren qué hermoso bulevar tiene Santi Espíritu. Ahora hay mucha gente fuera. Ahora la ciudad está un poco sin electricidad. La mayoría de los negocios. Es un pueblo chiquito, pero muy prolijito, muy limpio, se ve muy ordenado. Por lo menos esta parte del pueblo.
Tiene bastantes alojamientos, acá hay otro hostal, en hoteles, hay restaurantes. Es que nos han dicho que estaban como remodelando un poquito el pueblo y pintándolo porque el martes tienen una festividad. En unos días tienen 200 aniversario de algo, no me he enterado. ¿Sí? Habrá que preguntarlo, porque nos lo explica el señor, pero acabamos de llegar y con las mochilas y todo, ahora veremos a ver qué se celebra. Pero decía que estaban poniendo la ciudad bonita. Vamos a preguntarle a alguien aquí a ver qué nos pueden recomendar. Queremos probar algo de comida criolla, comida auténtica cubana. Así es la vida en un pueblito del interior. Buenas tardes, señor. Señor, una pregunta. ¿Comida criolla auténtica cubana para comer por acá? Así, donde va el cubano a comer. Sí, ahora aquí en la esquina hay una pizzería de pizza y eso. De pizza. Pero comida así más... De pizza y espagueti. Aquí criolla no. Por esta aquí área criolla. no. Por esta más, área. más a la afuera del pueblo, capaz que sí. Sí. Más. ¿Dónde va la gente a comer acá? Por aquí en la salida, allá en la salida hay hostales y eso para comida criolla. Allá sí no sé. Ok. Vamos a seguir por aquí. Más a las zonas aledañas aquí sí, pero aquí en esta área no. En esta área no, hay que salir un poco más del centro. Gracias, muy amable. ¿A Colón? Ahí mejor, ¿no? Mejor habrá un sitio para comer. Por aquí puedes coger por el puente que hay peatonal. Ajá. Vale. Puedes coger para allá por el parque, por el otro puente que es el puente viejo que es el puente de Ayagua. Vale. Puedes coger por Colón. Colón. A Colón. Nos vamos a acercar hasta Colón. Vale. Gracias, señora, muy amable, ¿eh? Gracias. Vamos a seguir por aquí. Vamos a ver. Vamos a salir de acá, de lo que es el centro. Y ver más por afuera. Se ve mucho trabajo arreglando las casas y los edificios. Acá tenemos una iglesia o las ruinas de una iglesia. Es una de las iglesias que piden el espíritu. Crucemos el puente peatonal, vamos a ver. Vamos a cruzar el puente peatonal. Se oye tormenta. Estas son las partes aledañas del pueblo. Mira qué capacidad tiene por ahí. Ahora hay otro puente más grande, sí, con arcos. Este río, no sé qué río es. Vamos a seguir por acá y buscar algo. Buenos días, señores. Estamos buscando una casa de comida auténtica cubana, criolla. En la esquina, Jorge, la Paladar. Esquina ahí de Paladar, aquí una esquina que hay aquí. Esquina ahí. ¿Está bien ahí? Donde ahí comen los cubanos, van los cubanos a comer. Sí, comida buena. Comida buena, genial. Comida criolla y espaguetis. Muy También. Bueno, muchas gracias, muy amable. Es aquí ahora, cuando llegas allá a la esquina, sigue. A la derecha doble. Sí. Gracias. Hay muchos negocios, pequeños negocios familiares. Ah, este es el lugar. Pizza, espagueti, comidas, hay de croqueta fría, pan con pasta, espagueti, pollo fricassé. Tiene un poco de todo, ¿eh? Sí, tiene de todo. Sí. Tiene una linda terraza acá para sentarse. La gente tomando cerveza. O algo. ¿Qué tal, señora? A ver, ¿qué podemos comer? Para comer algo, nos sentamos y pedimos, como lo pedimos de acá. Me van diciendo, porque si la que atiendo la mesita, pues yo lo voy atendiendo. Ajá, ok. ¿Qué desean? Tenemos eso que está el menú. Ah, sí, algo cubano, criollo. Como que comida, una merienda que buscan más o menos. Comida. Comida. Ah, que una tortuga. Estamos en el otro puente. Ah, sí, es verdad. Mira, hay una tortuga ahí. Es verdad.
Cruzamos por aquel puente peatonal y estamos cruzando este puente. El puente de los Arcos. Vamos a volver a la parte del centro. Nos hemos quedado sin dinero, sin pesos cubanos. Necesitamos cambiar un poco de dinero. Y en las afueras del pueblo casi nadie te cambia. Así que vamos a volver al centro y ver si alguien nos cambia. Igualmente en el hotel nos pueden cambiar. Vean las tonalidades de las fachadas, cómo cambian de colores. Celeste, pastel claro, color mostaza. Cada casa tiene un color. Allá la hermosa iglesia de Santi Spíritu. Finalmente llueve un poquito aquí en Cuba, era necesario. Sí, porque además llevamos varios días que estaba así nublado, que sí que no, pero hoy por fin está lloviendo. Vamos a volver al hotel. Ese es nuestro hotel. Hotel Plaza. Excelente hotel, ¿eh? Sí, muy bien, la verdad muy bueno. Está ubicado aquí en el centro de Santi Spíritu y está genial. Pues Gasti, cómo se agradece cuando llueve y refresca un poco el ambiente. Wow, muchísimo, muchísimo. Refresca muchísimo. Aquí en Cuba que hace tanto calor, está bien, está bien. Hay lindo ambiente en el hotel, hay bastante gente. Y tenemos un buen bar, un lindo bar ahí para tomar cócteles. Bajar y tomar algún cóctel, Qué rico. alguna canchanchara. O canchanchara o mojito, que también tienen buena pinta, los veo desde aquí. Luego venimos, ¿no? Sí, bajaremos. Nos Bueno. hemos vuelto a quedar sin luz. Un tremendo apagón aquí en Santo Espíritu. Así está el pueblo. Así está. Ni el generador del hotel funciona. No, nada, pero es que ya es la tercera ciudad, ni aquí, ni en Trinidad, ni en Cienfuegos. Anoche salimos a cenar por Trinidad igual, ahora sí, con la luz del móvil, pero es que aquí en Santi Spíritu es más de lo mismo. Buenas noches. Buenas noches. Ya va a entrar la luz, paciencia. Claro, es que no nos queda otra más que esperar. Está todo el mundo del hotel, los recepcionistas, los camareros. No, nos han todos. dicho que hay un problema con el generador Sí. y que se dispara y tienen que solucionarlo. Vamos a bajar el hall ahí a la parte del bar. Vamos a ver qué se cuece por ahí abajo. Ahora sí, hágase la luz una vez más. Sí. Bien. Hay unos cócteles aquí bastante interesantes. Sí. Aquí hay nuevos. Mira, tenemos el mulata, el ron Collins, ese yo lo había oído. La Habana especial, ron Habana, club profundo, marrasquino y jugo de piña. Jugo de piña. Yo creo que Ese quiero... me gustaría probarlo, ¿no? Yo creo que quiero ese, sí. No, pero tú no querías ese, tú querías... Habías leído otro antes. Ah, este, Gasti con granadina. Ah, Mary Pickford. Una pregunta, ¿el marrasquino qué es? ¿Otro tipo de licor o...? A ver, no tengo aquí. Es un licor, sí. Marrasquino. No tengo. Bueno, no importa. No importa. Ahora veremos otra Ahí cosa. está ahí. ¿Dónde? Ese de las cerecitas. Licor cubay, Ah, este es, el marrasquino. Ese. ¿Este? Sí, Sí. es el marrasquino. Eso se echa para el frappé. Ah, para el frappé. El frappé. Bueno, pues pedimos esos dos y probamos nuevos. Ahora sí, Está puesta la planta, vamos a ver, pero ahorita se puso y volvió a, no sabemos si se calentar, el técnico de arriba. Bueno, El técnico ahora. que dure. El circuito está en fallo, parece que algo de lluvia, el circuito de esta zona, que tenía que haber retornado, ya lo informaron que está en fallo, están buscando el fallo. Pero mientras que haya agua, el fallo eléctrico no lo pueden encontrar. Claro, es que encima está lloviendo, entonces Lloviendo mucho, complica un poco la búsqueda Pero que también del fallo. la lluvia es necesaria, así que bueno, es todo. La lluvia es necesaria. Una rueda, ¿no? Es una rueda. ¿Qué tal? ¿Sí? Vale, pedimos esos dos, ¿eh? Sí. ¿Cuál es el cóctel que más se pide acá? Es que lo más que se toma la gente es el mojito, el daiquiri. El mojito y el daiquiri, ¿no? No sabe tomar mucho. ¿Qué tal el Habana especial este?
2.50. La barra especial no tenemos. Eso lleva jugo de piña con marraquino y ron. ¿Qué tal es ese? Es sabroso, pero no tenemos para elaborarlo. Ah, no tienes para elaborarlo. Vale, ¿y el Mari Food? Debe explicarle lo que tenemos ahí en este momento. En vale. este momento contamos, podemos prepararle un screwdriver no, sangría, mojito, roncolo, daiquiri. Podemos prepararle un... Canchanchara no tenía, ¿no? Canchanchara. No tengo una canchancha, no tengo aguardiente que lleva. Canchanchara no. ¿Vos qué querés? ¿Vamos con un mojito? Yo quiero un mojito. Vamos con un mojito. ¿Qué tal? ¿Le sale bien el mojito? Bueno, me han dicho que sí. Ah, bueno, genial. Vamos con un par de mojitos. Mojito igual es una buena elección. Oye, mira, ahí está uno que es el cóctel. ¿Y el cóctel de la casa? De la casa, María. En este momento no tenemos casi los ingredientes. Vale, pues mojito. Ok, perfecto. 2 mojitos. ¿Que le va a gustar el mojito? ¿No lo han probado otras veces, no? Sí, lo hemos probado, sí. Pero siempre hay que lo hace. Acá en Cuba se hace siempre igual, ¿no? Siempre No igual. todo el mundo lo hace igual. Azúcar blanco. Yo le voy a echar una cosa que no todos los lugares se lo van a echar. Lo voy a hacer con limón natural. Limón criollo. Limón criollo. Criollo. Entonces se hace en España con lima. Con lima. Pero acá se dice limón. Limón. Pero este es criollo. El olor es diferente. Ajá. Más chiquito parece. Sí, es Más pequeño. ¿no? Sí. Pero es más concentrado. El mojito también, yo veo que tienes que tener el arte de hacerlo, ¿eh? De hacerlo como con cariño. Una hierba que es fresca, cortada. Hierba buena fresca. Sí. Es muy importante que la hierba esté verde. Exacto. Eso lo está macerando. Está mezclando todos los ingredientes. Haciendo una clase de... Sí. Sí. Maestro coctelero. Siempre se aprende algo acá con los cocteleros. Sí, porque además el mojito es como algo muy particular, ¿no? Cada uno tiene su truco. Mucho hielo, mucho hielo. Hielo para que refresque, porque hay personas que dicen, no, pongo hielo porque no es el secreto es que les tenga hielo también. Porque al final la bebida del ron se le va a echar la cantidad que debe ser y un poquito más también. Claro. Wow, buena medida esa, ¿eh? Sí, sí. Me gusta cuando... Le metemos el agua aseada. Agua aseada. Sí, aseada. Y volvemos a meter. Buena pinta. Y a mí particularmente me gusta echar una gotica de angostura. Ah, angostura, es verdad. Angostura. Es verdad. Que le da un saborcito también muy... Angostura, que es como un saborizante. Un sabor, eso es Como un jarabe, ¿no? eso es hierba aromática verde, o sea, amarga, Ajá. un bitter. Pero es... Ah, qué clase, ¿eh? Pero Ah, muchas gracias, muy bueno, ¿eh? Gracias. Wow, qué bueno. Qué rico. Excelente. Bueno, chicos, tomamos un mojito clásico. Mojito clásico. muchas gracias. Oh, excelente. Excelente. Muy bueno, Está muy buenísimo. bueno. Riquísimo. Escuchando la lluvia caer, un mojito, ¿qué más se puede pedir? Está cayendo uno ahí fuera. Que te hagan contar que le limpie la mesita y disfrutar un poco de la vista. Ah, no, estamos bien. Aquí estamos bien, aquí estamos bien. Somos de barra. Barra, conversar con el coctelero, con el barman. Nos gusta que Bien. nos cuenten cosas. ¿Cuántos años en la coctelería usted ya? ¿Muchos? 32. Wow, 32. Madre mía. Sabes que esta gente que lleva tantos años que le vas a... Vamos, lo que le pidas, te lo hace con los ojos cerrados. Está bueno porque le ponen fuerte de ron. Está rico, cuando te lo hacen con el medidor ese pequeñito, a veces como que te sabe todo esto azúcar, ¿no? Y este está sentido, está fuerte, está bueno. De la nueva trova donde hay distintos tipos, hay
es donde nos cambian el nombre del tío, la ley hasta de transporte. Nos despedimos. Muchas gracias, Santi Espíritu, por la excelente estadía. ¿Dónde se quedaron en el hotel? Sí, señor. En el Hotel Plaza. Sí, ahí, frente a la plaza. Son las 7 de la tarde de un sábado, cuando hemos llegado a Camagüey. Misma rutina, mismo procedimiento, buscar un lugar para hacer noche. Ahí vamos. Letras de Camagüey. Bien Camagüey, Estamos buscando una casa. Nos han dicho que aquí en Camagüey por la noche no se va la luz, por lo menos por la noche. Ya por el día es otro tema. Ah, se entra poco a poco. Sí. ¿Tiene cosas, las cosas básicas ahí? ¿Harina, leche, todo eso? ¿O poca cosa venden? No sé. Pero ya, no sabemos porque qué pasa. A veces hay una cosa hoy, mañana no la hay. Sí. A veces hay una cosa y mañana no hay. Sí, sí. Pero leche difícil. Leche difícil. ¿Y harina y pan, todo eso? No. Tampoco. No, dice para allá arriba. No, y pan frente al parque. Y pan frente al parque Ramón. Una panadería. Hay una panadería que hay de todo. ¿Y qué compran ustedes aquí? El papel sanitario, codito, frijoles que hay, así. Es lo que hay. Mira, allí, claro, no hay nada. en lo azul, es una MIPYME, que allí sí venden muchas cosas. Ahí sí hay de todo, pero moneda nacional. Los precios son altos, pero ahí sí hay de todo. Ahí hay leche, todo lo que usted busca. Pero a otro precio. Sí, más caro y por moneda nacional, no por dólares ni nada de eso. ¿Y aquí en pesos cubanos pagan? No, aquí por la tarjeta, por tarjeta. Ah, por tarjeta. USD. Sí. Gracias, muy amables. Este es el movimiento en el casco histórico de Camagüey, por la mañana. Un casco histórico bastante chiquito que se recorre en muy pocas horas, al igual que el de Cienfuegos. Ciudad fundada por colonos españoles y también conocida como la ciudad de las tinajas. Una ciudad que recibe también, pero muy escaso turismo. Sí, apenas el turismo que recibe es la gente que va de paso hacia Santiago de Cuba, porque uno de los principales atractivos que tiene Cuba son las playas y de aquí pillan bastante lejos, están a 120 kilómetros. Entonces la gente no viene a Camagüey a quedarse, es simplemente como una ciudad dormitorio, ¿no? Exacto. Estos son los famosos tinajones que los van a ver por parques y calles de barro cocido, que servían para almacenar el agua. Al ser una provincia y una ciudad que hay bastante sequía, estaban en las casas y el agua se mantenía por prolongado tiempo, siempre muy fría. Siempre fresca, cosa importante en estos lugares que el sol pega así con ganas. Vemos que los cascos históricos son un poco una fachada porque están muy bien conservados, está todo muy limpio, pero cuando te sales de ellos, sales a las afueras, a las afueras de la ciudad, es otra la realidad, es muy diferente. Esta es la primera farmacia que vemos en el viaje. Sí, todavía no habíamos visto así ninguna farmacia como tal, ¿no? Está cerrada, pero miren si se puede ver cómo es por dentro. Fíjense las estanterías, están prácticamente vacías, hay muy poquitos. Sí, son bastante escasos. Muy poquitos medicamentos, me gustaría entrar y saber qué venden y a qué precio lo tienen. Pero ahora está cerrada. Se ve que también tienen bastante escasos los medicamentos, porque en alguna de las ciudades nos han pedido, la gente de la calle nos pedía un simple ibuprofeno, paracetamol, ya ni antibiótico, o sea, algo tan fácil como para un dolor de cabeza. Cosa que nos indica que también hay falta de eso. Y hablamos en una ocasión con una médica, una ginecóloga, que cobraba apenas $25, unos 25 euros al mes. Eso es un salario mínimo, entonces dicen que también muchos médicos se van fuera de Cuba. Por lo tanto, es otro de los problemas. Imagínense si un médico cobra eso, un médico que tiene una carrera
Ustedes imagínense la demás gente. Por eso Cuba ha sufrido en los últimos años su mayor migración. Se han ido ya, imagino que millones de personas. No sé exactamente cuántas personas están fuera de Cuba, pero seguramente supere el millón de personas fuera de la isla. Esta es una calle que es bastante comercial. No hay muchos negocios abiertos. Este negocio está cerrado. Son muchos los negocios que están cerrados. Uno de los motivos son los constantes apagones. No todos los negocios tienen para un generador, por lo tanto no les conviene estar abiertos. Y lo que vemos también es mucho negocio de cosas de higiene del hogar y higiene personal. Pero no vemos locales de comida, pues venta de producto fresco, ¿no? De carne, vegetales, pescado. Ya creo que eso es bastante imposible. Esto es una cafetería, pero está casi vacía. Hay solamente una mesa. Y no todos los cubanos se pueden permitir sentarse en este tipo de cafeterías. Pocos clientes ahora. Pocos clientes. Sí, porque no hay apagón, sin corriente no se vende nada. Claro. La corriente vino ahora mismo. Ahora mismo. Sí. Claro, se pone complicado, ¿no? Porque... Sí, porque ya cuando la gente piensa ya no hay corriente, ya no compra. Ya. Y muchos negocios vemos que muchos negocios cerrados, también por el tema de la corriente, ¿no? Difícil mantener lo que es la bebida fría, la comida. No todos tienen generador, porque tú tienes generador aquí, ¿tienes generador? No todos tienen generadores, claro. Son caros. Caros y malos. Los hoteles grandes, las cadenas grandes de hoteles, eso sí no les falta nunca la luz. Los todo incluidos, digamos, los hoteles todos incluidos sí no les falta la luz. A eso no les falta la luz nunca, ¿no? Los hoteles todos incluidos tienen todo. Todo para que el turista esté a gusto. ¿Qué tal, amigo? Estos negocios no todos pueden tener un generador. La Plaza de los Trabajadores, con la imagen del Che Guevara en la oficina de correos. Che, comandante amigo, dice la frase. Y esta es otra frase que la van a ver mucho por todo Cuba. Hasta la victoria, siempre. La verdad que es que los cubanos no tienen la culpa de la situación que están viviendo. Aún así ellos pelean y pelean y pelean, pero es que es una guerra prácticamente perdida porque... Sí, lo afrentan con valentía. Sí, lo afrontan con ganas, pero es como decimos nosotros, están contra la espada y la pared, porque el que quiere, por ejemplo, abrir un negocio nuevo, ahora están con los cortes de luz, apenas hay turismo, no pueden mantener el género, está todo mal. El que se quiere ir fuera es mucho dinero, muchas trabas que tienen, tiempo también. Exacto. No todo el mundo se puede ir fuera. Claro, luego los sueldos tampoco suben. Dicen, bueno, pues que se rebelen, pero es que se rebelen, lo hemos preguntado alguna vez. Y dicen que van presos como 20 años. ¿Qué hacen? Es que no tienen... Claro, se rebela toda la población, es muy fácil decirlo así, rebélense todos. No pueden meterlos presos a todos los millones de cubanos que viven en la isla, pero no es complicado, no hay mucha gente, es difícil, es muy difícil. Es como dice Andy, están, una frase tan conocida, ¿no? Pero muy cierta, están entre la espada y la pared. Es que, mira que hemos visto países difíciles, pero es que esta es una situación, como dicen, insostenible. No, dices, no puede continuar así, pero ¿y qué hacen? ¿Qué hace esta gente? No puede. Y lo pelean muchísimo, pero no llegan. Lo que hacen muchas personas que hemos visto es recondicionar estas lindas casas y convertirlas en negocios, en cafetería. La parte de adelante la transforman en una cafetería. Sí, utilizan como su propio salón que da a la calle para eso, para montar un negocio pequeñito. Alquilan las habitaciones. También. Es la manera que tienen de buscarse la vida y de poder solventarse con el escaso turismo ahora que está llegando a la isla. Sí, con los pocos recursos que tienen los explotan al máximo, que son pues sus casas y algo que puedan vender. Mira, ahí por ejemplo pone, hay cerveza fría, hay arroz. Eso claro. Es una casa particular. Sí, abren muchos negocios así particulares. Ahí tienen también hay arroz, 170 pesos, cerveza fría. Y así como la gente se va, sí. Cómo se va buscando
la vida. O como Alex, que tiene un... Alex, el chico que nos llevó a las playas, a la playa en Trinidad, que tenía su autito y lo utiliza para trabajar de taxi. Complejo La Volanta, esto es como... es una cafetería o algo. Bueno, venden un poco de... es un punto de comida preparada. De comida para la gente. Mira, apenas venden vianda hervida, que es como un poco de verdura hervida, y ajiaco, que será como una sopa. Lo venden por 8 pesos y por 20 pesos. Es un punto, la gente viene con sus cajitas de comida, sus tapas, y comen algo. Señor, ¿esto es un punto de venta de comida o para ancianos, para personas que tienen dificultades, que tienen bajos ingresos? Muy económico, ¿no? Para ellos. Sí, es para ayudar a los que están necesitados. Es bastante muy... Claro, para personas mayores, sí. Los más necesitados. Y discapacitados. Ah, ok. Enfermos de los nervios, incapacitados, hay muchas personas. Claro. Gracias, muy amable, gracias. Esto es a lo que nos referíamos cuando te sales de lo que es el casco histórico, ¿no? Acá ya las fachadas no están tan bien cuidadas. Muchas están deterioradas. Vean. Muchas casas abandonadas. Otro negocio familiar en la cochera de esa casa. Hay gente que vende hasta su ropa. Nos contaban que hay gente que vende la casa a precio de nada con tal de recoger un poquito de dinero y poder comprar los pasajes, ¿no? de irse fuera de Cuba. Que lo venden todo, el coche, la casa, la ropa, cualquier cosa. Acá hay alguien que vende café. Café, refresco y hielo. O sea, cuando te sales un poco del centro empiezas a ver mucha más necesidad. Parece mentira que estemos en la misma ciudad, donde en el centro están los hoteles que te piden 150 dólares la noche. Hola. ¿Tienes refresco? ¿Qué tienes? Refresco de naranja, Ajá. de limón y de cola. ¿Cuál? ¿Quieres uno? Vale, sí, yo de cola, por favor. Y yo de naranja. ¿Naranja? Sí. Gracias. La gente que utiliza la parte de su casa, del jardín, para... Sí, mire, yo por ejemplo soy profesional. Yo soy psicóloga, soy máster, tengo varias titulaciones, pero no, el salario de un profesional no da para comer ni para vivir. Y además tenía a mi mamá con demencia y tuve que dejar de trabajar para poderla atender y tuve que inventar esto. Claro, es que eso es lo que comencé con la cafetería y la cafetería más o menos nos mantenía, pero como subió todo tanto de precio y hay tan poco margen de ganancia, no hay prácticamente margen, tuve que seguir inventando. Entonces esto también lo hice con mi hijo y entonces creamos aquella otra parte con mi hijo también y mi nuera para buscar un poquito más, y todos tratamos de sobrevivir con eso que vamos aruñando de cada artículo que ganamos, alguna pequeña ganancia, y con eso vivimos. Claro, porque esto lo hacéis todo en familia, ¿no? En familia, mi hijo, mi nuera y yo tenemos aquello, y esto con mi hijo. Claro, porque para pagar las facturas, la comida, todo está subiendo muchísimo. Demasiado, sobre todo la comida. La comida es extremadamente cara, descomunalmente cara, y todo lo demás también. Claro, no va acorde una cosa con la otra para nada. El dinero no alcanza. Por mucho, yo decía hace poco a alguien, por mucho que uno ingrese, eso no significa nada, porque el número no significa nada. Yeah. Si tú ganas aquí, por ejemplo, logras hacer 5.000 pesos y tienes que ir a comprar un paquete de pollo que te vale 3.800, ¿qué ganas? Claro, no hay relación entre el sueldo y eso lo que te dura son 2 o 3 días para toda esa gente, ¿eh? Claro. Y nosotros no estamos mal, los hay peores, hay que ahora mismo
pasó por aquí una familia en un carretón con una niña pequeña, vendiendo papa, esto, aquello, para poder aluñar y poder comer. Prácticamente todo se te va en comida. Claro, todo se te va en comida. En comida y pagar las facturas. Algo tan básico como eso. Porque todo el mundo se quiere ir fuera también, hemos visto realmente gente. La solución es salir. La solución es que alguien salga. Y que ayuden desde allá, ¿no? Sí, porque el que sale logra ganar en dólares. O logra trabajar y recibir un pago en dólares. Y ese dólar aquí vale mucho. Sin embargo, la moneda de aquí no vale nada. Claro, lo que pasa es que también que salga alguien fuera, aparte de todo lo que tienen que... Rompe la familia, rompe un dolor muy grande, es una ruptura psicológica muy fuerte para el que se va y para los que se quedan. Claro, lo vemos a veces solo desde la parte económica, ¿no? Que salen, pero la parte emocional... Emocionalmente el que sale tiene que adaptarse a un nuevo idioma, un nuevo país, una nueva idiosincrasia, personas diferentes, un ambiente diferente. Empezar desde cero, aunque haya hecho aquí millones de cosas, tiene que empezar desde cero y poco a poco ir logrando algo. Y el tema de las medicinas, porque no hemos visto prácticamente farmacias, o sea... No, y si las van a estar vacías. Sí, sí. Están vacías. Vimos una que estaba vacía. Están vacías, las farmacias están desprovistas entonces las personas que salen también le compran unos medicamentos y los venden aquí, pero son un blister de 10 pastillitas, cuesta 350, 450, 500, y si tienes que hacer un tratamiento de varios días o tienes que mandar a una persona con un tratamiento largo, pues se dificulta muchísimo. El tema de las medicinas es bien difícil. La gente, por ejemplo, que tiene estudios como usted, de psicología o de maestro, de medicina, algo, tiene trabajo, encuentra mejores oportunidades. Trabajo hay. Porque también nos han dicho que los salarios, incluso para gente que tiene estudios superiores, ¿no? Que parece que le va a ir mejor. Yo soy máster. Claro, nada. Yo estudié muchísimo y trabajé años, pero el problema es que ya no da el esfuerzo es muy grande. Sí. Y además trabajar con el Estado implica muchas cosas. Claro. Nos comentaban que los maestros apenas cobraban nada, $15 o por ahí. Convirtiéndolo en dólar aquí 10, 15, 20. Un salario muy bueno de 30, no va a pasar de ahí. De $30 no va a pasar. No va a pasar. Wow. Sí, 30 o 40. ¿Y cuál es el trabajo que mejor cobran aquí? Yo diría que ganan mejorcito los médicos, los militares. Esas personas ganan un poco más. Mira que hemos hablado con gente aquí en Cuba y en las provincias y en La Habana, pero el de esta señora como que me ha abierto más los ojos, porque yo pensaba, la gente joven pues que se ponga a estudiar, ¿no? Y que tire para arriba, pero es que dice que ni así, y esta señora ya tenía edad, o sea que este problema ya viene de antes, por lo tanto, al final, ¿cómo alientas a los jóvenes, cómo animas a los jóvenes a estudiar? Si tampoco van a recibir ni mejores sueldos, ni nada. Se te van las ganas, brutal. Sí, me he quedado, claro, si ya ni así, ni estudiando, ni con grandes carreras o con inteligencia puedes tirar adelante, es que no, está mal. Vamos, Camagüey. Adiós, Camagüey. Arieta, que estamos llegando a la casa. Estamos lejos de la salida. Estamos lejos de salir aún, ¿no? Esta historia llévensela. Esta es magnífica. Claro, estas son las aventuras que luego te acuerdas. Esta es la que pasamos nosotros. Hemos intentado tomar el tren en la estación de ferrocarril, pero solamente pasa un tren cada un mes. Hay que reservar con... hay que reservar con un mes de antelación para poder tomar el tren. Es complicado conseguir billetes. El tren es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Cada 4 días a Santiago, cada 4 días diferente, ¿no? A Guantánamo, Santiago, vayamos. Yo no te compro diferentes días. Y lo tienes que comprar con mucha antelación, ¿no? Sí, pero ustedes no. A nosotros no nos dejan. No, ustedes no dejan. No, nos han dicho que tampoco teníamos plaza. Que viene lleno de Bayamo también. Vamos, perdón para abajo.